Vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Así como estamos, les invito a inclinar sus rostros para elevar una plegaria a nuestro Dios. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre, hoy y siempre. Señor bendito, venimos delante de su presencia con el deseo de estudiar su santa palabra. Y queremos dar derecho legal a usted, a sus santos ángeles y a su Santo Espíritu para que nos guíen y nos lleven a toda verdad. Que sus ángeles hagan vallado de protección sobre cada hogar aquí representado y que todo lo que vamos a estudiar en esta noche quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tener el inicio o la continuación, del estudio de la semana anterior. Estamos estudiando acerca del juicio de Dios. Pues hay un tema muy poco estudiado por la mayoría de los creyentes en el tiempo del fin. Como es un tema que no estudian, evidentemente no lo entienden, ni saben de qué se trata. Hoy vamos a estudiar el juicio desde una perspectiva completamente nueva. Vamos a estudiar el juicio desde la perspectiva del santuario. Así que sin más preámbulos, quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo número 25. Vamos a leer una instrucción. Cuando Dios da instrucciones, siempre es sumamente preciso. Dios da instrucciones y da todo con un lujo de detalles, más por la instrucción que le va a dar a Moisés. Veamos cuál es la orden que Dios le da a Moisés en Éxodo capítulo 25 y el versículo número 8. Dice así la palabra de Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le está diciendo a Moisés que quiere que le construya un santuario. Un santuario es un lugar especial, un lugar santo, donde Dios iba a habitar en medio de ellos a través de este lugar especial. Y como es un lugar tan especial, el santuario, miren lo que dice el versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le va a dar a Moisés los planos arquitectónicos con todos los detalles materiales, medidas de cómo debía ser este lugar especial que Moisés debía construir. Y vean qué interesante, en el capítulo 25 y el versículo 10 se habla de uno de los utensilios que iban a estar en este santuario. Dice el versículo 10: harás un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos. Recordemos que el codo en la Biblia son aproximadamente entre 48 y 50 centímetros. Para simplificarlo, vamos a estandarizarlo en 50 centímetros para efecto de nuestro estudio. Entonces, esta arca de madera de acacia, que tenía una longitud de 2 codos y medio, o 2 codos y medio es 1,25 m de largo, su ancho de codo y medio, o sea, 75 centímetros de ancho, y su altura de codo y medio, o sea, 75 centímetros de altura. Una vez que estaba hecho el cajón, dice aquí el versículo 11 que tenían que cubrirlo de oro puro, por dentro y por fuera. Y después de que estaba ya todo revestido en oro, tenían que hacerle como una pequeña cornisa, un pequeño borde alrededor de la caja esta del arca. Después dice el versículo 12, tenían que fundir 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Versículo 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. ¿Okay? Entonces Dios estaba dando instrucciones muy precisas. Cada uno de los instrumentos o de los utensilios que iba a construir Moisés tenían que acoplarse a los requerimientos arquitectónicos que Dios estaba estableciendo.
En esa arca, dice el versículo 16, pondrás en el arca el testimonio. De esto ya lo hemos hablado. El testimonio son los 10 mandamientos. Y después, sobre el arca, iban a construir una tabla o un propiciatorio, que es como decir la tapa que sellaba el arca. Y si ustedes se dan cuenta, vean lo que dice el propiciatorio, versículo 17 de Éxodo 25, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, o sea, 1,25 m de largo, y su anchura de 1,5 codos, 75 de ancho. Exactamente las mismas dimensiones del arca. En este propiciatorio, dice la instrucción específica que Dios estaba dando, tenían que hacer 2 querubines de oro, o sea, 2 ángeles querubines labrados a martillo, y tenía que ponerlos uno en cada extremo del propiciatorio. Dice el versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. O sea, estos 2 esculturas que estaban sobre el propiciatorio se tenían que ver, y sus alas encima. Versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces aquí tenemos una imagen del arca, vemos el propiciatorio, los querubines encima, las argollas, las 2 varas de acacia que tenían que estar revestidas de oro, el cofre tenía que estar revestido de oro, y esto era muy importante ya que tenía que seguir Moisés las instrucciones precisas, porque desde ahí se iba a manifestar la presencia de Dios. Ahora, vamos al mismo libro de Éxodo y vean qué interesante. Tal vez todos los utensilios de esta edificación fueron dados por Dios, pero comienza con un utensilio que es el arca del pacto. Este es un utensilio sumamente interesante y ahorita vamos a ver dónde estaba dentro de la edificación, porque esta edificación tenía varias áreas. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para que entiendan de qué se trata. Otro utensilio, en Éxodo capítulo 25, el versículo 23, dice la mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Vean qué interesante, tenía que ser de una madera específica, acacia. Su longitud será de 2 codos, o sea, 1 metro de largo, y de 1 codo su anchura, o sea, 50 centímetros de ancho, y su altura de 1,5 codos, o sea, 75 centímetros de alto. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Era una mesa de madera de acacia recubierta de oro. Y si ustedes siguen leyendo ahí las características, dice el versículo 26, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera y de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces vean qué interesante, esta mesa, que era también de madera de acacia y tenía medidas específicas, tenía que ser revestida de oro puro. Tenía también su jarrón, sus platos, y algo interesante es que cada 7 días, cada sábado, se cambiaba el pan. Se ponía pan fresco de la proposición cada 7 días. Ahorita vamos a ver dónde estaba también este instrumento. Vamos al siguiente, versículo 31. Dice el versículo 31, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores
serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado, 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salgan del candelero. Versículo 34, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. O sea, en otras palabras, este era un candelabro que tenía un brazo central y 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro para completar el número 7. Es importante que el número 7 en la Biblia es el número de Dios. El número 7 representa perfección. Este candelabro, como pueden ver, tenía 3 brazos a un lado, 3 brazos al otro, y esas pelotitas son las manzanas que está hablando aquí las instrucciones de Dios. Algo importante es que este candelabro siempre tenía que tener fuego, siempre tenía que estar encendido, y también era de oro puro. El siguiente edificación está en Éxodo capítulo 26. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas. Bien, ahora viene como una estructura, ¿verdad? Aquí se le llama el tabernáculo de reunión. Vamos a ver una vista lateral aérea frontal de este tabernáculo. Aquí lo voy a explicar. Ustedes van a ver aquí, este edificio se llama el tabernáculo. Todo este elementos se conoce como el santuario. Ven que hay un cortinaje que divide la parte exterior con la parte interior. Esta área interior se llama atrio, y dentro del atrio habían 3 elementos. En el libro de Éxodo, capítulo 27, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer después en sus casas, habla del altar de bronce. Dice que es de madera de acacia, 5 codos, o sea, 2,5 metros de largo, por 5 codos de anchura, por 2,5 metros de ancho. Será cuadrado el altar y su anchura de 3 codos, o sea, de 1,5 metros. Este era el altar de bronce. Tenía que tener unos cuernitos en las esquinas. También en el versículo 9 está el atrio del tabernáculo. Y viene todo, aquí viene todas las características. Yo lo voy a resumir para hacerlo más didáctico. Esta parte que ustedes ven aquí se llama el altar del sacrificio. Aquí se llama el lavacro. Era como un lavatorio que tenía agua. Y aquí adentro, todo este edificio se llama el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo estaba compuesto de 2 compartimentos. Estaba compuesto de un lugar que se llamaba lugar santo, donde estaban 3 elementos. En el lugar santo también era de madera de acacia, todo revestido de oro. Entonces imagínense en la escena. Ahorita vamos a ver un pequeño video muy interesante de cómo era el santuario. Yo no estoy explicando ahorita para qué servía el santuario. Estoy explicando lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir. Ahorita vamos a ver para qué servía el santuario. Este santuario, dentro de los 2 compartimentos, el primer compartimento se llamaba lugar santo. Y el lugar santo tenía 3 elementos. Estaba el candelabro de 7 brazos, también se le conoce como la menorá. Entonces imagínense la menorá encendida, el brillo que hacía en todo el compartimento porque todo estaba forrado en oro. Enfrente de la menorá estaba en la mesa con los panes de la proposición, y después hacia el centro del lugar santo, casi que a la par del cortinaje, porque había unas cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Habían unas cortinas que dividían el lugar santo del santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Vean qué interesante cómo estaba todo compuesto. Todo tiene un orden perfecto en el plan de Dios. Aquí vemos una ilustración del santuario. Como pueden ver, aquí está el atrio. Este es el altar del sacrificio, el lavacro y el tabernáculo, que estaba compuesto por lugar santo y santísimo. Y esa nube que ustedes ven que sube el lugar santísimo se conoce como la Shekinah. Ahí se manifestaba la presencia del Eterno y se manifestaba en forma de una nube de humo impresionante. Cuando salía la nube de humo es que Dios estaba ahí en medio de ellos. Todo esto tenía un propósito. Antes de continuar y ver cuál era el propósito de esto, vamos a ver un pequeño video. Es el tabernáculo en 3D. Ahí pueden ver
los diferentes elementos. Dentro del atrio, como podemos ver aquí, Dios mandó a construir, bueno, primero una estructura para que pudieran cubrir o separar lo que la actividad fuera de lo que iba a estar adentro. Dentro del atrio habían 3 elementos. Este es el santuario. Como pueden ver, estaba forrado en madera de acacia, forrado en oro, con unos pilares a la entrada. Y sobre el tabernáculo ven, y hay unos pilares que dividían el lugar santo del Santísimo. Esta primera parte es el Santísimo y ahí está la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. También había cortinas en los pilares para entrar al lugar santo. Habían ciertos materiales que se tenían que cubrir, que cubrían el santuario. Era como una tienda de campaña gigantesca. Ese era el tabernáculo de Dios. Dentro estaba el lugar santo, el Santísimo. En el atrio, como estamos viendo aquí, en el atrio habían varios elementos. Para entrar al santuario, lo primero que se encontraba la persona al entrar al santuario era el altar del sacrificio. Ahorita vamos a ver una toma más clara del altar del sacrificio. Había cortinas blancas y otras cortinas de colores para entrar. Cuando entraba la persona, lo primero que encontraba era el altar del sacrificio. Ahorita vamos a explicar para qué servía cada uno de estos elementos y qué tiene que ver esto con el juicio. Después estaba el lavacro. Era como un lavatorio donde se tenían que limpiar los pies y las manos antes de entrar al lugar santo. Y ustedes van a ver el lugar santo ahí espectacular, el candelabro encendido que brillaba en las paredes de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Todo estaba métricamente calculado por Dios. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y el arca del pacto era un lugar especial. También el sumo sacerdote tenía que tener unas vestiduras especiales que Dios le dijo a Moisés los materiales y le dijo también los colores y todo lo que tenía que hacer. El altar del sacrificio. El lavacro estaban en el atrio exterior. Eran instrumentos también del santuario. Entonces el santuario lo podemos dividir en 3 partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahí estamos haciendo un pequeño repaso. Es muy interesante lo que la tecnología nos permite ver. Una animación en 3D de lo que fue el santuario que Dios mandó a construir a Moisés. Las medidas, los materiales, todo era milimétrico y perfecto de acuerdo al plan de Dios. El candelabro de 7 brazos también se le conoce como la menorá. Aquí vemos la mesa de los panes de la proposición. El altar del incienso. A mí me llama la atención el brillo que eso debía tener cuando el candelabro, que siempre estaba encendido, brillaba y hacía resplandecer todo el lugar santo. Ahí tenemos el arca del testimonio, el arca del pacto. Dentro del arca habían también elementos que Dios había ordenado guardar. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y un frasco con maná. ¿Recuerdan? El maná es el pan del cielo. Es el alimento que Dios utilizó para alimentar a su pueblo en el desierto. Esto es lo que estaba dentro del arca. Pero vean lo que está fuera del arca. Había el rollo de la ley. Esta fue la ley que Dios le dio a Moisés, escrita por puño y letra de Moisés. Los 10 mandamientos escritos por Dios estaban dentro del arca, pero la ley que Dios le dio a Moisés para que escribiera estaba en rollos escritos y colocados fuera, a un costado del arca. Una de estas 2 leyes quedó abolida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, ya eso está abolido. Bueno, pero ¿cuál quedó abolida? De eso no hemos estudiado todavía mucho, pero ya ustedes se pueden imaginar cuál es la ley que está abolida, porque hay una de esas 2 leyes
que va a ser utilizada en el juicio final. Entonces hay una que no puede quedar abolida, que es eterna. Así como lo que Dios escribe es eterno, los 10 mandamientos son eternos. Las leyes ceremoniales que escribió Moisés, que estaban fuera del arca del pacto, son las leyes que quedaron abolidas en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Ahí está el rollo de la ley de Moisés, escrita por Moisés, estaba a un lado, fuera del arca. La vasija con maná estaba dentro del arca. La vara de Aarón que reverdeció. Y los 10 mandamientos escritos en piedra por el dedo de Dios. Esto era lo que estaba en el lugar santísimo. Con el video queda muy claro, ¿verdad? Lo que Dios mandó hacer a Moisés. ¿Para qué servía esto? Ahora vamos a hacer una revisión de para qué servía el santuario, porque todo esto tenía un propósito de parte de Dios. Cuando una persona pecaba, bueno, antes de esto, tengo que decir esto porque esto es importante. Los que oficiaban en el santuario no era cualquier persona. En el libro de Éxodo, el capítulo 29, mire lo que nos dice, versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrendas con el becerro y los 2 carneros. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos. Un detalle interesante. En la Biblia, los sacerdotes se casaban. Aquí está Aarón con sus hijos. Y los que podían ocupar el lugar de sacerdocio supliendo al padre eran sus hijos. O sea, en la Biblia el sacerdote se casaba. Ya estudiamos que el cuerno pequeño cambia todo este sistema sacerdotal, ¿verdad? Y en el sistema del cuerno pequeño el sacerdote no se casa, pero esto no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una vez que llevaban a Aarón, versículo 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. La puerta del tabernáculo de reunión fue la que vimos, es la que está después del lavacro. Entonces ven qué interesante, tenían que sacrificar 2 becerros, después los llevaban y los lavaban en el lavacro, a Aarón y a sus hijos, y versículo 5, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Todos los utensilios que se utilizaban en esta edificación que Dios mandó tenían que ser ungidos con aceite de la santa unción. Este aceite era un aceite especial. En el libro de Éxodo, capítulo 30 y el versículo 22 nos dicen los ingredientes del aceite de la santa unción. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, Dios es tan específico que también le da los ingredientes a Moisés para hacer el aceite de la santa unción. Tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva 1 hin o 1 litro. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. O sea, todos estos utensilios que Dios le dijo a Moisés, las medidas, los materiales y todo lo que tenía que hacer, tenían que ser ungidos con este aceite especial de la santa unción. Versículo 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos
y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea, todo el que podía oficiar en el santuario, recuerdan que el santuario era el atrio exterior con el altar del sacrificio, el lavacro y el tabernáculo de reunión, que tenía dos compartimientos, lugar santo y lugar santísimo. Todo lo que estaba dentro del atrio y dentro del santuario tenía que ser ungido con aceite de la santa unción. Era santificado a Jehová. Y los que ministraban adentro, que eran los sacerdotes, tenían que ser ungidos con aceite de la santa unción. En este caso, Aarón, como sumo sacerdote, que dicho sea paso, solo podía haber un sumo sacerdote, no podían haber dos. Actualmente hay dos, uno en el cielo, que se llama Jesucristo, ahorita vamos a ver qué está haciendo Jesús en el cielo, y el otro en la tierra. Por lo tanto, uno de los dos tiene que ser falso, porque no pueden haber dos. Solamente un sumo sacerdote. Eran ungidos. Una vez que el sacerdote estaba ungido, podía oficiar lo que iba a suceder en el santuario. ¿Para qué servía el santuario? Vamos al libro de Levítico, el capítulo 4. Cuando una persona cometía pecado, ¿recuerdan la definición de pecado? La definición de pecado es transgresión de los mandamientos de Dios. Eso dice Primera de Juan 3:4. Si ustedes quieren, lo buscan. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado en el Nuevo Testamento, infringir los mandamientos de Dios. Pero ¿qué es pecado en el Antiguo Testamento? Vamos al libro de Levítico, el capítulo 4, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare, y aquí lo define, por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. ¿Qué es pecado en el Antiguo Testamento? Exactamente lo mismo que lo que es pecado en el Nuevo Testamento. Es quebrantar, infringir, transgredir, cometer yerro o equivocación contra alguno de los mandamientos de Jehová. Dice el versículo 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces vean qué interesante lo que sucede ahora. La persona peca, ya sea el sacerdote o cualquier persona del pueblo. Entonces habían actividades diarias en el santuario, habían sacrificios diarios. Entonces, ¿qué hacía una persona cuando cometía pecado? Versículo 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. O sea, cuando una persona cometía pecado, tenía que traer un sustituto. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Eso se remonta al Génesis. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, recuerden, ya lo vimos en este seminario, lo que sucedió. Ahora, lo que pasa ahora, cuando una persona pecaba, tenía que traer una ofrenda, un animalito vivo al santuario. Dice versículo 4, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Aquí se nos adelantó un poquito. Cuando una persona pecaba, llegaba al altar del sacrificio que estaba en el santuario y colocaba al animal y ponía sus manos sobre él. En otras palabras, hacía una confesión de su pecado y el pecado pasaba ahora al animal inocente, al cordero. Ponía sus manos, confesaba el pecado. Y una vez que confesaba el pecado, tenía que degollar ese animal. Ahí, una vez que el animal moría, el sacerdote, noten, el sacerdote, no el sumo, sino el sacerdote, tomaba un recipiente y recogía la sangre de este cordero. Recuerden que el que debía morir era el que trajo el cordero, pero el cordero era sustituto del pecador. Con esta sangre, él untaba la sangre en los cuernos del altar del sacrificio y pasaba al lavacro. Se lavaba las manos y los pies y con la sangre entraba al tabernáculo de reunión
donde estaba el lugar santo, pasaba caminando a un lado el candelabro, al otro lado la mesa de los panes, y se paraba a la par del incensario que estaba elevando el incienso, y se paraba al frente de las cortinas que dividían el lugar santo del Santísimo. Y dice aquí, versículo 6, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea, él tomaba la sangre y la esparcía en la cortina. La sangre quedaba impregnada en la cortina. En otras palabras, la sangre del animal inocente que ahora era culpable por transmisión de imposición de manos del pecado, la sangre del pecador ahora simbólicamente era esparcida dentro del santuario en el cortinaje que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esto se hacía todos los días. Versículo 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, él llegaba, esparcía la sangre sobre las cortinas, untaba los cuernitos que tenía el altar del incienso, le ponía sangre a los cuernitos que había en el altar, y la sangre que sobraba iba afuera, donde habían sacrificado al animal, derramaba la sangre a un lado del altar del holocausto. Esto se hacía todos los días. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiera la congregación, ofrecerán un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Se repite el proceso. Todo este ritual era parte de una ley. Ellos tenían que seguir al pie de la letra esta ley del sacrificio, esta ley del holocausto. Pero eso tenía un propósito. Vean qué interesante. El pecado era contra la ley de Dios. La forma de expiar el pecado lo dictaba la ley ceremonial escrita por Moisés. Y el propósito de la ley ceremonial, vean lo que dice Levítico 4:20, y harán de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así el sacerdote, expiación por ellos, y obtendrán ¿qué? Perdón. El propósito de todo esto era obtener el perdón de los pecados. En otras palabras, si no había santuario, no podían obtener perdón, porque el método que Dios estableció para su pueblo en el Antiguo Testamento era una serie de rituales y leyes ceremoniales para poder obtener perdón. Ahí decía todo, cómo tenían que hacerlo. Sacrificaba el animal, el sacerdote tomaba la sangre y todo lo que hacía con la sangre dentro del santuario. Y cada vez que esparcía la sangre en el cortinaje, ese santuario se contaminaba con el pecado del que ofreció la ofrenda por expiación. En otras palabras, todos los días el pecado quedaba impreso en las cortinas del santuario terrenal. Todos los días. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto era parte del propósito de Dios. Versículo 26 de Levítico 4 dice, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y obtendrá perdón. En otras palabras, solo a través del santuario se podía obtener perdón. Si alguien pecaba, sencillo, ya habían leyes establecidas para obtener el perdón por el pecado cometido. Y la ley establecía muerte y derramamiento de sangre de el animal expiatorio, del cordero expiatorio. Tenía que haber muerte y sangre. ¿Cuál era el pecado? Cometer yerro contra alguno de los mandamientos de Jehová. Noten, aquí están las dos leyes. La ley de los 10 mandamientos, cuando quebranto esta ley, entra en función la ley de ceremonias. Tengo que ir al santuario. Tengo que sacrificar, imponer
mis manos sobre el animal inocente, confesar mi pecado y matar el animalito. Y en ese momento que se derrama la sangre, entra el sacerdote a oficiar. El sacerdote ungido tomaba la sangre, la ponía en el recipiente, se limpiaba en el lavacro las manos y los pies, entraba en el lugar santo y esparcía la sangre de ese animal inocente ofrecido en expiación en las cortinas que dividían el lugar santo del Santísimo. ¿Cómo creen ustedes que se ponían esas cortinas después de un año de estar recibiendo sangre, sangre, sangre? El santuario era contaminado, pero había una vez, un día en el año, una vez al año, en que se hacía una actividad especial para purificar el santuario. Esta actividad especial se conoce como el día del juicio o el Yom Kippur. Es una fiesta que todavía los judíos celebran en la actualidad. Ya no se debe celebrar porque ya, vamos a verlo más adelante, todo esto tuvo un cumplimiento en Cristo Jesús. Pero toda esta figura del santuario servía para obtener el perdón de los pecados. En el libro de Levítico, capítulo 6, aquí vienen las famosas leyes. Vean lo que dice el versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Versículo 14, esta es la ley de la ofrenda. Versículo 25, esta es la ley del sacrificio expiatorio. O sea, habían leyes ceremoniales de la ofrenda, holocausto y el sacrificio que entraban en vigor cuando el pecador traía su ofrenda. Estas leyes quedaron clavadas en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús, como Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Cristo se presentó a Juan el Bautista para ser bautizado, cuando inició su ministerio a la edad de 30 años, miren lo que dijo Juan cuando lo vio. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús simbolizaba ese Cordero expiatorio que debía morir para poder pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo estableció desde el Génesis las leyes de ceremonias, la ley del sacrificio, del holocausto, ¿verdad? Para poder expiar el pecado. La funcionalidad de esta ley era poder presentar la ofrenda que iba a pagar el precio del pecador. El pecador no moría, moría la ofrenda expiatoria. Esa ofrenda expiatoria se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este planeta como Cordero de Dios a quitar y a pagar el pecado de todos nosotros. Ya ahora no tenemos que ir a sacrificar un cordero. Ya no tenemos que ir a matar un cordero, ni llevarlo al santuario, ni derramar la sangre, ni llevar. ¿Por qué? Porque ahora Cristo Jesús se convierte en el Cordero. Y ahora viene la parte bien interesante. Una vez que Cristo Jesús se convierte en Cordero y sube al cielo, ¿saben en qué se convierte Cristo ahora en el cielo? Se convierte en nuestro sumo sacerdote. Ahora, antes de ir a ver lo que está haciendo Cristo en el cielo, había un día en el año, se llamaba el día de la expiación, el día del juicio. Es una fiesta solemne de Jehová. Dicho sea de paso, en nuestro próximo seminario vamos a estudiar las fiestas solemnes de Jehová. Vamos a ver cómo se estructura en el calendario perfecto de Dios cada una de las actividades que tienen que ver con el santuario y tienen que ver con la expiación y tienen que ver con el juicio. Hay una fiesta que es solamente de juicio. Pues bien,
una vez al año, era el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, aproximadamente entre septiembre y octubre, se hacía el día de expiación. El día de expiación comenzaba con otra fiesta. 10 días antes había una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. En esta fiesta, que se celebraba el 1 de Tishri del séptimo mes, los sacerdotes tocaban sus trompetas. Más bien, vamos a verlo. No me gusta hablar sin poderlo ver en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 23. No quiero adelantarme porque vamos a estudiar en detalle este capítulo en la próxima semana, pero vean lo que dice versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea, el día 1 del séptimo mes, los sacerdotes tocaban las trompetas. ¿Recuerdan? Solo los sacerdotes ungidos podían ministrar. Y vean lo que pasa en el versículo 27. Y a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. A este día se le conoce como el día del juicio o el Yom Kippur. Dice: tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Dice aquí que esta es la fiesta de expiación. Es una fiesta para reconciliarse con Dios. ¿Qué pasaba en la fiesta de la expiación? Bueno, ese día era muy solemne, por eso 10 días antes los sacerdotes tocaban las trompetas para anunciar al pueblo que el siguiente evento era el día de juicio o de expiación. Ellos tenían 10 días para ir a pedir perdón, reconciliarse con su familiar ofendido o pedirle perdón al vecino que había ofendido. Y ese día era un día sumamente solemne. Ese día sucedía algo impresionante. Ese día traían 2 ofrendas al santuario. Se echaban suertes sobre las 2. Sobre la que caía una suerte, aquí se ponían, se oraba y se transfería los pecados del pueblo. Si había algún pecado de ignorancia, este animalito debía morir. Pero qué interesante, que ahorita vamos a ver lo que sucedía. Debía morir. Entonces se sacrificaba el animal, pero el que oficiaba en el Yom Kippur o en la fiesta de expiación o en el día del juicio era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tomaba la sangre, pasaba al lavacro, se lavaba las manos y los pies, entraba al lugar santo y era la única vez en el año en que se entraba al lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona, solamente el sumo sacerdote y en la fiesta de expiación. El sumo sacerdote entraba con un mecate amarrado en la cintura. Las vestiduras del sumo sacerdote tenían campanillas. ¿Por qué? Porque si había algún pecado en él o en el pueblo y él entraba al lugar santísimo donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios, caía muerto y no había forma de meterse. Tenían que sacarlo con la cuerda. Por eso tenía que entrar amarrado con una cuerda en su cintura. A Dios gracias, nunca se presentó un caso de que tuvieran que sacar a un sumo sacerdote pecador muerto. ¿Okay? Nunca se dio, pero era la provisión por si pasaba. El sumo sacerdote tomaba la sangre de expiación de todo el pueblo y derramaba sobre el propiciatorio donde estaba la ley de Dios. Ahí derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Y una vez que hacía esto y oficiaba
los pecados acumulados de todo el año que estaban en la sangre, impregnados en la cortina, tomaban esa cortina, la quitaban y la sacaban y la quemaban y ponían cortinaje nuevo. El día de la expiación había purificación del santuario. El santuario quedaba listo, quedaba limpio de pecado otra vez. Y de esa sangre llegaban y la ponían sobre la otra víctima que se llamaba el sacrificio para Azazel. Y ese machito cabrío lo llevaban al desierto y que se perdiera y muriera en el desierto. Todo esto tiene un simbolismo interesante. Como ya es tiempo de terminar nuestro estudio en esta noche, yo nada más quiero dejarles una inquietud. Aquí vamos a leer Hebreos 7, versículo 1. Vamos a leer desde el 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. En otras palabras, cuando Cristo Jesús sube al cielo, y esto la gente no lo sabe, lo ignora, Cristo Jesús es ungido como nuestro sumo sacerdote y empieza en una fecha específica que vamos a ver, el juicio, el día de la expiación, porque todo ese modelo que hizo Moisés con los planes arquitectónicos que Dios le dio para construir un santuario, miren lo que dice aquí en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Miren lo que dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En otras palabras, en el cielo está el santuario original. Dios le dio a Moisés un diseño arquitectónico que era copia del santuario celestial. Entonces vea lo que dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, si Cristo estaba en la tierra, no podría ni ser sacerdote. Pero vean lo que dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Ahora Cristo Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote en el santuario del cielo y ofrece su sangre expiatoria por usted y por mí. Y no solamente eso, recuerdan el tema de la charla anterior, vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Ahora Cristo Jesús dice, ahora mi pacto nuevo es que ahora mis leyes las voy a escribir yo también, pero en la mente, por convicción, en el corazón, por amor. Ahora Cristo Jesús escribe sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque esa es la única forma en que Él puede ser mediador y abogado defensor en el juicio ante el Padre. Ahora tenemos un mediador en el cielo. Cristo Jesús está intercediendo por nosotros con su sangre en el santuario celestial, en lo que se conoce como el día del juicio. ¿Cuándo comienza el día del juicio? Eso lo vamos a ver pronto. Hay una profecía que habla con exactitud milimétrica. Nos dice el día, el mes y el año en que inicia el juicio en el cielo. Si usted quiere saber la verdad sobre esto, no puede perderse nuestros futuros seminarios. Por lo tanto, ahora Dios establece con nosotros un nuevo pacto. Establece con nosotros sus leyes en nuestra mente, es por convicción. Lamentablemente, he tenido la oportunidad de predicar y enseñar muchas veces estos temas. Y sé algo que me causa mucho, pero mucho dolor, es ver a las personas cuando dicen que aceptan, pero no obedecen. Dicen que aceptan la verdad de los mandamientos, pero los transgreden y siguen viviendo una vida como si lo que aprendieron les entró por un oído y les salió por otro. Pero esto es muy lamentable porque en el juicio, ¿qué puede hacer el Señor cuando una persona decide quebrantar la ley en forma voluntaria? ¿Qué puede hacer por usted el juez si usted de forma voluntaria, con dolo y alevosía, decide transgredir los mandamientos de Dios y no aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? No aceptar que Él inscriba en su mente, en su corazón, su ley. Vamos a terminar versículo 12 de Hebreos capítulo 8. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y ahora el capítulo 9 de Hebreos nos explica. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender que con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya no hay que hacer comida, ni bebida, ni sacrificios. Ya eso quedó abolido en la cruz de Calvario, quedó clavado en la cruz.
Ahora dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, en el cielo está el tabernáculo original. Y miren lo que dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En otras palabras, queridos amigos, tenemos un sumo sacerdote que entró una vez para siempre en el lugar santísimo del santuario celestial y que comienza en el lugar santísimo del santuario celestial el famoso día del juicio o Yom Kippur, porque cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo era para oficiar en el día del juicio. Y miren lo que dice aquí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En otras palabras, esto que estamos estudiando del santuario y el juicio en el cielo está relacionado. Si usted quiere saber la verdad acerca de las fiestas solemnes y el cumplimiento profético en Cristo Jesús, no puede perderse el estudio de la próxima semana. Son buenas noticias. Tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo con su propia sangre en el juicio delante de Dios, delante de la ley de Dios, en el lugar santísimo. Está intercediendo por usted y por mí. ¿Le gustaría a usted decirle al Señor Jesús en esta noche, gracias, Señor, por ese sacrificio que usted hizo por mí? Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que usted derramó por mí en esa cruz del Calvario, que hoy usted puede ofrecer como expiación para perdón de todos nosotros y poder obtener la salvación en el juicio final. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre, gracias le damos en esta noche por el don de la vida. Gracias también le damos, Señor, porque usted es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el día del juicio que se está llevando ahorita en el santuario del cielo. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor que usted hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Señor bendito, yo quiero pedirle en forma especial que usted pueda impactar nuestros corazones, nuestras mentes, para poder entender esto y poder decirle, Señor, solo ante usted, Padre, voy a doblar mi rodilla. Solo a usted, Señor, voy a obedecer. Porque lo amo, Señor, voy a guardar sus mandamientos. Gracias, Señor. Y que el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda hoy y siempre. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.